presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar tu vida. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No me canso de repetirle a la gente que hay que vivir todos los días creyendo que Dios cumplirá su promesa en nuestras vidas. Capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Dice la Escritura a partir del verso, básicamente el verso 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pueden tomar asiento. Avivamiento, resultado natural de la renovación espiritual, quinta parte. Desde el pasado domingo hemos estado reflexionando sobre este tema y como lo expresaba al principio, me siento dirigido por el Espíritu Santo para completar la asignación de lo que debía comunicar a la iglesia durante este año. En predicaciones anteriores hablamos de que el avivamiento viene como resultado de la renovación espiritual. Si no te renuevas espiritualmente no podrás estar en avivamiento. También decíamos que consiste el avivamiento en un despertar de la vida de fe, de la pasión por Dios, del servicio, de la comunión con los santos. Ese despertar que llamamos avivamiento, siempre que ha ocurrido, tiene en común que produce unidad de la iglesia, produce restauración de la vida espiritual con la práctica frecuente de las disciplinas espirituales como la oración. Comienzan a suceder cosas extraordinarias como señales y maravillas y se produce un impacto espiritual en toda la sociedad, no solo en la iglesia como ocurrió en la iglesia de Éfeso, de acuerdo a Hechos 19. Esta mañana terminamos hablando de que otros elementos que encontramos en los avivamientos son la salvación de las almas, el juicio a los pecadores y la expansión del reino de Dios. En esta oportunidad quiero reflexionar sobre la importancia de los dones que imparte el Espíritu Santo a la iglesia como elementos importantes de una iglesia en avivamiento, como lo indica la instrucción del apóstol Pablo, que reiteradamente llama sobre todo a la iglesia de Corinto a procurar los dones espirituales. Y el que conoce un poquito de la Biblia y tiene un poquito de experiencia cristiana, de una vez cuando oye eso dice, pero a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto no se caracterizaba por ser la iglesia más espiritual. Pero tiene sus razones. En el capítulo 12, verso 1, primera de Corintios, dice el apóstol, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol le escribe a una iglesia en la cual muchas personas eran incoherentes en la práctica de su fe. Y que probablemente eran muy influenciados por tantas falsas doctrinas que llegaban a esa ciudad. Es posible que la fe de los hermanos de Corinto estuviera muy contaminada por algunas de esas enseñanzas. Y lo revela el verso 2 y 3 de ese mismo capítulo 12 cuando dice, ¿sabéis
que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pablo le estaba dando un test para verificar si el don que algunos ponían de manifiesto venía de Dios o era una confusión espiritual. Aquí llama la atención del peligro o el posible peligro de caer en las prácticas paganas de su vida de pecado. Sin embargo, le habla de que procuren los dones. Por eso comencé con el capítulo 14 de Primera de Corintios, donde vuelve sobre el tema y le dice: sigan el amor, pero procuren los dones espirituales. Búsquenlo, deséenlo. Anhelen los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y ese es otro tema que hoy no me voy a meter ahí, pero un día de esto voy a entrar. No solo le está dando la importancia a los dones, sino que en modo imperativo los motiva a procurar los dones y se inclina por el don de profecía como una prioridad para los creyentes. Eso debe llamar nuestra atención como creyentes hoy en día. Eso debe llamar la atención de la iglesia cristiana en todo el mundo y en todos los tiempos. Sobre todo esta parte de la iglesia que sigue corrientes teológicas que han planteado la cesación de los dones espirituales. Hay un grupo de iglesias hoy que no creen en la manifestación de los dones espirituales. Y me refiero a las iglesias que siguen la teología reformada y el calvinismo. ¿Qué es eso del cesacionismo, pastor? El cesacionismo es un concepto que afirma que los dones espirituales no permanecieron en ejercicio en la iglesia a partir de fines del siglo I. Ellos dicen que la inspiración del Espíritu Santo terminó una vez que las escrituras del Nuevo Testamento quedaron terminadas y su canon fue establecido. Algunos de los reformadores más conocidos como Lutero y Calvino en el siglo XVI creían en esa postura cesacionista, y es entendible, sobre todo porque Lutero era un sacerdote católico. El Señor lo saca de las entrañas de la iglesia católica. Y nunca estuvo en el corazón de Lutero separarse de la iglesia católica. Él lo que quería era reformar a la iglesia católica. Por tanto, él era más católico que como lo han etiquetado, que protestante. Porque él tiene una experiencia con Dios que lo lleva a demandar que dentro de su iglesia leyeran y practicaran lo que decía la Biblia. Porque él se dio cuenta que decían muchas cosas que no estaban amparadas en la Biblia, como todavía hoy sucede dentro de esa iglesia. En tiempos más recientes, personajes como Benjamin Warfield, del siglo XIX y del siglo XX, profesor de teología del seminario teológico de Princeton, ha sido uno de los promotores de la doctrina de la cesación o cesacionismo. Otros voceros contemporáneos como el conocido pastor John MacArthur y otro apellido Criswell, que han promovido eso. Y la realidad, a pesar de muchas iglesias que tienen ese concepto y lo ponen en práctica y lo viven, el cesacionismo carece de fundamento bíblico, teológico, histórico y misionológico. Por eso, una iglesia en avivamiento es una iglesia que cree en los dones, que procura los dones y que deja que se manifiesten los dones en la iglesia.
Esa es la realidad. Y yo creo que muchos pentecostales hoy tienen que despertar, porque he visto muchos pentecostales hoy en día en crisis en torno a eso. La verdadera iglesia cristiana evangélica que viene a partir de Pentecostés es una iglesia que tiene que creer, practicar y buscar los dones del Espíritu Santo. Esa es la realidad y es lo que nos enseñan las Escrituras. Pastor, que aparecen muchos que trastornan, muchos inmaduros, muchos que hacen desastres. Sí, es verdad, aparecen muchas cosas. Pero tú no puedes dejar de creer los fundamentos de la palabra de Dios. Porque haya un mal evangélico, tú no puedes dejar de creer en el evangelio. ¿Por qué, pastor? Porque si hay un mal médico, tú no dejas de creer en la medicina. Tú siempre sigues creyendo que hay médicos buenos. A pesar de que 2 o 3 te engañen. Aunque haya un abogado ladrón, tú siempre buscas un abogado para que te ayude. Pero a veces la gente se deja engañar del diablo. Y por eso hoy hay muchas iglesias muertas espiritualmente. Son una especie de logia, son una especie de sociedades religiosas etiquetadas como iglesia del Señor. La iglesia del Señor es viva. Es una iglesia donde el Espíritu se mueve e impacta la vida de la gente. En la carta a los Romanos, dando por un hecho la existencia de los dones que imparte el Espíritu Santo, el apóstol le advierte sobre el peligro de formarse una idea equivocada sobre los dones y les dice, a partir del verso 3, capítulo 12, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. La instrucción era clara del apóstol para la iglesia de Roma. Esas capacidades, esos dones que son capacidades extraordinarias. Porque los dones son capacidades que imparte el Espíritu Santo para ministrar, edificar el cuerpo, edificar la iglesia, para cumplir con el ministerio. La idea del apóstol era, cuídense de no creerse la última Coca-Cola del desierto porque tengan un don. Manténganse bajitos. Son capacidades especiales, pero ustedes tienen que ser sencillos. Era clara. Esos poderes sobrenaturales no te deben desenfocar. Pastor, ¿y por qué eso es importante? Porque el ser humano tiene problema de enfoque. Usted ha visto esos lentes en las cámaras, bien grandes, unos lentotes que tienen muchas cosas para usted. El verdadero fotógrafo, camarógrafo, los que saben mucho, tienen todos esos elementos para hacer los ajustes de cerca, de lejos. Y usted dice, óyeme, eso es muy complicado. Ahora, ¿qué es lo importante de eso? Esos lentes son, el que no lo sabe usar le topa y lo desenfoca. Porque tienen muchos elementos. Usted sabe que nosotros los seres humanos somos como esos lentes. Nos desenfocamos fácil. De que alguien nos dice, tú sí canta bonito. Desde que alguien nos dice, el Señor te usó predicando.
ya tú te pones y cambia el caminado. No nos pueden decir 2 o 3 veces que nos vemos bien, que lo hicimos bien, que hablamos bien. No nos pueden decir nada de eso, porque de una vez nos creemos que el mundo gira alrededor de nosotros. Nos desenfocamos y nos olvidamos que toda gracia, todo favor viene de parte de Dios. Si somos algo es por la misericordia de Dios. Si hacemos algo bien es porque Dios lo ha querido. ¿Cuáles eran esos dones? Hay varias listas en la Biblia. 1 Corintios 12 presenta varios de esos dones. Verso 7, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Anote ahí, no dice don de sanidad, dice dones de sanidades. Por eso es que usted ve que hay gente que Dios lo usa más en un tipo de sanidad que en otro. Porque Dios reparte especialidades. Alaba. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En Romanos 12 ya lo leímos del verso 6 en adelante. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Y en Efesios 4 mencionan los que se conocen como dones ministeriales. A partir del verso 11 y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo sé que he leído muchos textos bíblicos y he dicho muchas cosas rápidas y a veces la gente no lo capta, pero yo lo que quiero resaltar es que debemos seguir el consejo del verso 1 del capítulo 14, cuando dice el apóstol en 1 Corintios, procurad los dones. Creo que la iglesia del siglo XXI no tiene hambre por los dones. Yo no veo a la gente orando, ore por mí para que Dios me imparta dones. Yo no veo a la gente hablando de que quiero que Dios me use con tal don. Ya esa pasión, quizás yo soy una especie extraña y quizás no me estoy dando cuenta de lo que dice la gente, pero yo creo que no hay muchos pastores de 3 iglesias y yo puedo notar eso. Yo puedo notar eso. La gente no está pidiendo dones. La gente quiere que Dios les resuelva problemas. La gente quiere que Dios le dé bendiciones. La gente quiere que Dios lo lleve por el mundo y lo enseñe como la gran cosa. La gente quiere eso, pero la gente no quiere dones. La gente parece que quiere más fama y reconocimiento de la gente que dones para servir en la obra de Dios. Yo creo que una iglesia en avivamiento es una iglesia que cree en los dones y que procura los dones del Espíritu Santo. Hay que anhelar recibir la impartición de los dones. Hay que procurarlo y decirle, Señor, capacítame. Y eso no es para que tú salgas a dar golpe de estado en la iglesia, a serruchar palos frente a gente que ejerce algún tipo de liderazgo. Eso no tiene que ver con eso. Óigame,
Óigame, yo lo he dicho muchas veces, pero hoy aprovecho para repetirlo. Los dones se muestran solo. Solo. Salen. Y no eres tú que sale a promover. Yo tengo el don de sanidad. No eres tú que sale a promover. Yo tengo el don de la enseñanza. No. Es que esa gracia, ese favor, ese respaldo de Dios comienza a ser reconocido por la gente. Y la gente dice, hay algo en ti que ministra mi vida. Y eso, óigame, eso no hay forma de evitarlo. Cuando Dios le ha dado un don a una gente, el pastor tiene que estar ciego para no reconocer que Dios ha puesto gracia y ha puesto favor en la vida de esa persona. Lo único que hacemos los pastores es reconocer lo que Dios deposita. Ese es el trabajo de nosotros. Identificar que Dios depositó. Pastor, ¿y cómo yo sé qué don tengo? Ponte en la disposición de servir en la obra de Dios. Y Dios va a dirigir tus pasos. Pero ¿y cómo es eso? Yo siempre doy mi testimonio. Yo he sido en la iglesia todo. Alguna gente no sabe que yo fui hasta músico de la iglesia. Yo era músico. Y yo ni estudié música. Yo aprendí porque mi papá era músico y mi papá tenía piano ahí y yo me puse a tocar por mí mismo. Y aprendí yo tocando y cayéndole atrás a la música. Eso se llama tocar de oído. Y así yo aprendí a tocar. Y en la iglesia de antes, que no se cantaban canciones tan complicadas como la de ahora, los hermanos decían, la hermana Juanita venga a dirigir la adoración. Y entonces la hermana Juanita venía y decía, síganme. Y los mejores músicos eran esos porque se sabían las canciones de oído. Y tan pronto la hermana Juanita arrancaba, le buscaban el tono y le caían atrás. Y no íbamos en gloria. Yo le he dado clase a niños. Yo le he dado clase a joven. Yo he sido ujier. Yo he sido carga bocina, sonidista. ¿Por qué yo digo ese testimonio? Porque la gente ve a uno con traje bonito aquí parado. Trixie se recuerda cuando comenzamos Navidad con Cristo que nosotros mismos poníamos los sonidos. Él era de los cantantes que iba a ayudarnos. Y a veces teníamos un sonido malo, pero era armado por nosotros, porque no había cuarto para alquilar. No había dinero para alquilar, nosotros mismos poníamos la bocina, nosotros mismos éramos los sonidistas, nosotros mismos llegábamos temprano a poner todas las cosas. La gente ve la gloria postrera, pero no sabe que hubo una gloria primera. ¿Y qué es lo que hace Dios? Cuando tú eres apasionado por Dios y tú comienzas a servir en lo que se necesita en la obra de Dios, entonces Dios comienza a depositar su gracia y su favor sobre ti. Y entonces la gente comienza a ver que tienes una luz que brilla con intensidad más allá de lo normal en la mayoría de la gente. Y ese es el don que Dios va puliendo en nosotros. ¿Tú quieres saber si tiene un don? Sirve en la obra de Dios. Estás dispuesto a servir en lo que haya necesidad. Y Dios te va a capacitar. Yo comencé a predicar porque yo creo que lo he testificado aquí, pero yo nunca pretendí predicar. Pero entonces mi papá me puso en un programa de jóvenes que tenía, comenzando el bloque de la batalla de la fe, en los 80. En el 84 básicamente fue. Y entonces mi papá estaba armando el bloque de la batalla de la fe en Radio Pueblo. Eran 7 horas
La batalla de la fe no era radio, no era televisión, era un programa de 1 hora diaria y ahí pasó un bloque de 7 horas en esa estación de radio. Entonces mi papá estaba armando un programa de jóvenes, creo que lo había armado con otra gente y se le dañó. Entonces me puso a mí a ayudar a Samuel Guzmán, que fue otro joven que él captó de la iglesia menonita, precisamente de donde Trisi. Y ahí yo comencé a ayudar. Y teníamos un predicador, amigo de, primero era Próspero Cuesta, el pastor de la Iglesia de Dios, que me contó en días pasados que fue su pastor, Andrés Rincón, que le dijo que ayuda. Mi papá le pidió ayuda a Andrés y Andrés lo mandó a él. Hoy Próspero es obispo de las iglesias de Dios. Y el otro hermano que después vino fue Cristóbal Cardosa, que está en la presencia de Dios, que era amigo de Samuel o cuñado de Samuel. Pero ¿qué pasa? Cristóbal se llenó de compromiso y no podía ir. Y decimos, ¿y ahora quién predica? Ahí comencé yo a predicar. No había quien predicara. Y bueno, vamos arriba. Inteligentemente comencé a buscar artículos de revista cristiana y entonces yo lo decía con pasión, como que eran míos. Y la gente me escuchaba por la radio y decía, wow, pero está predicando. Y después empezaron a invitarme a predicar porque me escuchaban en la radio. Y yo diciendo, no puedo. Hasta que otro amigo, Domingo Aybar Sayas, hoy pastor de varias iglesias en Sabana Perdida, me insistió tanto que ya yo tenía vergüenza con él y me dijo, tú tienes que venir a predicar aquí al milloncito de Sabana Perdida que está comenzando esta iglesia. Y en ese barrio, en el año 1984, yo prediqué mi primer mensaje. Y lo cuento de testimonio, ¿usted sabe por qué? Porque yo no lo hice porque yo aspiraba a ser predicador necesariamente. Yo quería servir en la obra. Yo quería ser solución de necesidades. Yo le decía, Señor, capacítame para lo que haga falta. Yo nunca pretendí ser pastor, yo lo que quería era ayudar a mi papá. Úsame, Señor, para yo ser ayuda de mi papá. Yo quiero lo que él necesite, yo poder ayudarlo. Un día mi papá dijo, ustedes van a hacer mi banda de música y mi cantante. Porque se le habían ido unos cuantos cantantes y tenía muchísimos problemas. Y dijo, ahora la familia Molina, y nos lanzó como grupo. Y para que usted vea que Dios hace milagros, yo grabé en 2 LP. Pero está prohibido escucharlo. Úsame. Capacítame. Yo lo que quiero es servir. La iglesia tiene que pedir que Dios lo capacite, que le dé dones, porque quieren servir en su obra. Debo concluir y quiero concluir con 2 o 3 ideas finales. Número 1, una iglesia en avivamiento es una iglesia donde el Espíritu Santo se manifiesta e imparte sus dones a la gente, produciendo un despertar espiritual en los que ya son creyentes y en quienes no conocen el Evangelio de Cristo. Los dones del Espíritu Santo deben ser la marca diferenciadora de la iglesia verdadera frente a las falsas doctrinas, los cultos con doctrinas de error y demás. Y deben ser los dones la herramienta con la cual el Señor equipa a la iglesia para cumplir con su ministerio. El Señor no te va a dar una bocina o un micrófono
el Señor imparte dones y todo lo demás viene como añadidura. En segundo lugar, todos los creyentes deben procurar los dones del Espíritu Santo. Todos los creyentes. Yo no sé si usted lo ha pedido, pero la asignación que tengo en el día de hoy es motivarte a que lo pidas desde hoy. Dile: Señor, capacítame, ayúdame a tener palabra de exhortación. ¿Y qué es un exhortador? Uno que usa la palabra con efectividad, que cuando le habla a la gente quiere buscar de Dios. Dame discernimiento de espíritu. Dame el don de profecía. Dame el don de lenguas. Dame el don de sanidad. Dame el don de hacer milagros. Dame el don de fe. Dame el don de servir. Dame el don de dirigir. Dame el don de llevar y mostrar misericordia a los que están necesitados. Hay tantos dones. Hay que procurarlos. Y eso se consigue pidiéndolo en oración y estando dispuestos a servir en la obra de Dios conforme a lo que el Espíritu Santo ha impartido. La mayoría de los teólogos pentecostales están de acuerdo que todo creyente tiene al menos un don para servir en la obra de Dios. Están de acuerdo en que todos hemos recibido un don por lo menos. Algunos tienen varios. Pero por lo menos Dios nos da un don para servir en su obra. Nuestro deber es identificarlo y servir en la obra de Dios. Eso es avivamiento. No querer convertirnos en la estrella de la película. No querer convertirnos en el hombre famoso, la mujer famosa o en el reconocido, sino en ser un servidor de lo que Dios quiere que yo haga. Eso es avivamiento. En tercer lugar, el propósito de los dones espirituales siempre es la edificación de la iglesia. Si el ejercicio de los dones no edifica y construye, el cuerpo de Cristo no tiene valor. En el verso 26 de ese mismo capítulo 14 de 1 Corintios dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación. Y es interesante porque las palabras edificar y provechoso se emplean 8 veces en la carta a los Corintios con relación a la operación de los dones espirituales. Es decir, el Espíritu Santo impartió en el apóstol esa preocupación de que anhelen, procuren los dones, pero sepan que es para edificar la iglesia, es para servir en la obra de Dios, es para ministrar a las necesidades de la gente. Debemos procurarlos. Y debemos servir en la obra y edificar el cuerpo de Cristo. En cuarto lugar, debemos tener pendiente que los dones son capacidades impartidas por el Espíritu Santo para llenar una variedad de necesidades en la gente que viene buscando de Dios. Nosotros tenemos que saber que los dones son las capacidades para ministrar a las necesidades de la gente. Y que la gente generalmente va a buscar de Dios en medio de una necesidad. Yo no sé cuántos de los que están en este templo pueden decir que vinieron al Señor porque tenían una necesidad. Levante su mano y dígame si es así. Mire cuántas manos. La mayoría de la gente viene con necesidades delante de Dios. Y la iglesia del Señor tiene que tener la capacidad para ayudar en esas necesidades. Nosotros no podemos ser indiferentes a las necesidades. Nosotros no podemos concentrarnos en nosotros mismos para satisfacernos y cómodamente vivir en un ambiente controlado de religiosidad para nuestra propia satisfacción. Eso no es iglesia. La iglesia es un instrumento de Dios para a través de ella Dios ayudar a la gente.
Cuando la gente llega a una iglesia, de la verdadera iglesia de Jesucristo, debe llegar con la expectativa de que ahí hay gente de fe, de que ahí hay gente que cree, de que ahí hay gente que le dice: adelante, Dios puede ayudarte, Dios puede libertarte, Dios puede sanarte. La gente no puede llegar a una iglesia y sentir gente indiferente que no le importa. Hay gente que llega quebrantado, llorando a una iglesia. Hay gente que llega cabizbajo, depresivo. Hay gente que ha testificado que llega a la iglesia con la decisión de suicidarse, pero alguien le dijo: ve ahí a ver si hacen algo por ti. Yo tengo que tener esa conciencia de que esto es como el hospital. El hospital hace su mejor trabajo cuando hay enfermos, cuando hay necesitados. Así es la iglesia de Cristo, hace su mejor trabajo cuando los necesitados vienen a ella. Tenemos que anhelar los dones, porque no vamos a poder ayudar a la gente si no tenemos los dones. Tenemos que pedirle al Señor: ayúdame, úsame, orando por los enfermos para que se sanen. Pero no es porque yo quiero ser conocido como un milagrero. Es que yo quiero que cuando haya un necesitado, yo le ore y reciba sanidad. Aleluya. Yo no sé si aquí hay gente que quiere que Dios lo use, orando, libertando, sanando. Esos dones son esas capacidades impartidas por el Espíritu Santo para ministrar a las necesidades que la gente tiene. Nosotros pedimos al Señor que nos ayude a ser una iglesia que tiene respuesta a las necesidades de la gente por medio de los dones del Espíritu Santo. Yo sé que hay gente, porque ahora hay mucha gente que va a la iglesia y lo que quiere es que se acabe rápido. Y hay muchos evangélicos satisfaciendo eso. No es que yo desprecio a la gente, no. Pero si usted es uno que está buscando una iglesia que le dé su panacea rápido, pues usted irse a pasear y a chelchear por ahí, este no es ese tipo de iglesia. Nosotros creemos en otro modelo de evangelio. Nosotros estamos aquí para llenar la necesidad espiritual de la gente. Y no es desorden, porque una cosa, hay gente que ha interpretado el desorden como mover del espíritu. No me refiero a eso. Nosotros hacemos un plan. Nosotros tenemos una organización, pero sabemos que hay una autoridad superior que puede interrumpir ese plan que hemos preparado conforme a la necesidad que hay en el pueblo. Hay gente que no le gustan los cultos de oración y ministración. Hubo un caballero un día que me dijo, era un amigo, me dijo, allá en La Romana, él es un profesional muy eminente de una rama que no voy a decir para que nadie vaya a sospechar quién es. Y me dijo, tengo un problema con su iglesia. Me encanta escuchar sus mensajes. Yo siento que usted me habla como en la palabra de Dios, pero tengo miedo de ir a su iglesia. Le digo, ¿por qué tú tienes miedo? Allá somos feos, pero somos graciosos, caemos bien. Me dice, porque allá pasan cosas raras. Allá de repente sale un tipo gritando. Allá de repente hay uno que cae como que se murió. Allá vive pasando la gente para ese altar y que le oren. Y a mí eso me pone nervioso. Y yo le dije, mira. Y ahora recuerdo. Digo, mira, ¿tú sabes por qué Dios hace eso? Porque nosotros creemos lo que dice la Biblia y la gente tiene necesidad. Si no hubiera necesidad, nada de eso pasara. Y ahora me recuerdo una de las últimas veces que lo vi en el templo, rajado llorando en el altar.
Nosotros procuramos como iglesia ser una iglesia que tiene respuesta a las necesidades de la gente. Y nuestra herramienta son los dones del Espíritu Santo. Así que les digo a todo el que me escucha, si estás enfermo, quiero decirte que nosotros creemos que Dios te puede sanar. Si estás confundido, creemos que Dios te puede sacar de la confusión. Si tienes un problema pequeño o grande, tenemos la fe de que Dios puede hacer un milagro en ti para solución de ese problema. Cualquier problema que pueda haber en tu vida, creemos que Dios puede intervenir. Esa es la iglesia de avivamiento, esa es la iglesia modelo a partir de Hechos capítulo 2, que tiene respuesta para la necesidad de la gente. Yo no sé cómo tú has llegado a este templo. No sé en qué circunstancia de tu vida estás escuchando y viendo esta transmisión. Pero yo te quiero decir 3 frases que aprendí desde chiquito, que no han perdido vigencia. Solo Cristo salva. Solo Cristo sana. Solo Cristo liberta las vidas. Oh, yo no sé si aquí hay gente que cree que eso está vigente. Solo Cristo salva. Solo Cristo sana. Cristo liberta las vidas. Hay esperanza en Jesús. Hay esperanza para el que viene buscando ayuda en Cristo. Conviértete a Cristo ahora. Amigo, amiga, conviértete a Cristo. La edad de los milagros, como decía el evangelista Gille Ávila, no ha pasado. Conviértete a Cristo y a partir de esa decisión, el Señor comenzará a transformar tu vida para bien aquí en la tierra y te dará la salvación y la vida eterna. Es lo mejor que puedes hacer. Que Dios te bendiga. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.